Se ha solicitado, la Defensoría del Pueblo, a través de Josué Gutiérrez, ha solicitado al TC, al Tribunal Constitucional, la liberación de Daniel Urresti, quien tiene una condena firme por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En breves momentos vamos a tener aquí con nosotros a su hija, Charmely Bustíos, quien ha hablado un poco en redes sociales y en las pocas declaraciones que ha logrado dar de cómo esto es un retroceso enorme, no solo en el caso per se, en lo que atañe al caso, sino en derechos humanos en general y en el panorama que esto nos deja en el Perú, ¿no? Para recordar, pues, brevemente el caso. En el año 1988, Hugo Bustíos era un periodista de Ayacucho que hacía cobertura de una época política muy movida y convulsionada, época de terrorismo y conflicto armado interno. Mucho de lo que hacía Bustíos era documentar para la revista Caretas, para la que trabajaba en ese entonces, abusos de tanto como Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas, abusos perpetrados también por el Estado. Y esto no es un secreto para nadie, está ampliamente documentado en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que existió, que hubo excesos, uso no proporcional de la fuerza y violencia ejercida de manera estatal, violencia estatal. Parte de lo que hacía Bustíos dentro de su labor como periodista era retratar, reitero, las acciones tanto de Sendero Luminoso como la violencia que se ejercía desde el Estado. Había ya un antecedente en el año 1984 en el que Bustíos, pues posterior al ejercicio de su labor, había sido ilegalmente secuestrado y torturado, pero el clima final, bueno, esto ya revelaba que había mucha sospecha y vigilancia en torno a él y a lo que hacía, y obviamente en un marco en el que el terruqueo estaba aún más vivo de lo que está ahora, que era muy fácil señalar y tildar a cualquier persona de estar a favor de actos subversivos o de proteger o de encubrir a los terroristas, que era un poco la visión que se sabía que tenían las fuerzas militares sobre Bustíos. El día 24 de noviembre de 1988 se dirigía a una comisión, iba a cubrir el asesinato de una campesina y su hijo, cuando junto a su compañero Eduardo Rojas fueron interceptados, ¿sí?, por motocicleta, fueron asesinados Hugo Bustíos. Y hasta el día de hoy, la familia ha llevado una larga lucha por obtener justicia para él. Daniel Urresti fue condenado en parte como autor intelectual de este asesinato después de un largo tramo. Me están indicando aquí que ya vamos a dar pase a nuestra invitada, con la que podremos conversar un poco mejor del contexto. Charmely Bustíos, hija de Hugo Bustíos, está conectada con nosotros. Charmely, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Manuela. Muchísimas gracias por el espacio que en este momento me ofrecen, justamente para hablar de un tema que a nosotros como familia nos duele muchísimo, toda vez que el asesinato de mi padre se dio en un contexto de una violación sistemática de derechos humanos y por una patrulla del ejército el 24 de noviembre de 1988. Ha sido una larga lucha, como tú bien lo has indicado. Sin embargo, pues ahora nuevamente el caso de mi padre se ve amenazado por una petición del Defensor del Pueblo, lo cual honestamente nos indigna sobremanera porque literalmente siento que no nos dejan en paz. O sea, Correcto. no nos dejan en paz. Entonces, es indignante, es una constante revictimización de parte del Estado en este sentido, ¿no? O sea, de no darnos ni un poquito de tregua, ni respeto siquiera, ni una dosis de empatía, ¿no? Porque no solamente es el defensor del pueblo, hay que hacer también un contexto o ¿cómo se dice?, un registro de las leyes de amnistía que se han decretado a favor de los militares, óigase bien, a favor de militares que han incurrido
en crímenes, no se está hablando de buenos militares, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro porque yo no sé cuál es ese interés de rasgarse las vestiduras por militares que han incurrido en delitos de lesa humanidad. Eso es Correcto. lo que no termino de digerir, de entender, de comprender, porque es como defender a los que han deshonrado el uniforme. Claro. Entonces, Charmely, ¿cuál es el empeño, no? Esa es mi pregunta. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo nada más quería, pues sí, un poco de contexto para quienes quizás han escuchado el caso a grandes rasgos, pero no conocen los detalles. Es importante así es. mencionar que Daniel Urresti fue sentenciado, es decir, se fue hallado culpable después de evaluar una serie de pruebas y sobre todo de testimonios que señalaron que se había tratado el asesinato de tu padre de un operativo militar gestionado desde el cuartel que había sido coordinado y en ese sentido él fue hallado culpable. Ahora lo que se está tratando de hacer es revocar una sentencia firme que además a ustedes como familia ya se les había sido negada antes. Me gustaría que cuentes un poco, Charmely, cuántos años ha durado todo este proceso, porque inicialmente el proceso judicial aquí en el Perú no fue favorable para ustedes y tuvieron que acudir incluso a instancias internacionales. Sí. El caso de mi padre ha tenido varios procesos. Es un largo proceso de lucha legal, porque en todo momento hubo serias intenciones de que el caso de mi padre quede totalmente archivado, pero no fue así. Gracias a la intervención de, por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, la Comisión de Derechos Humanos, este caso no ha sido archivado precisamente por esa lucha de manera permanente, constante, que se ha dado para nosotros hallar justicia, ¿no? Entonces, el juicio en particular, el juicio de mi padre, tiene dos fases, ¿ya? Que se tiene que entender. En el 2007, fueron sentenciados dos responsables, el comandante del ejército y el autor material, que participó en el asesinato de mi padre. Pero no olvidemos que el asesinato de mi padre fue cometido por una patrulla, de manera que no fueron ni dos, ni uno, ni dos, ni tres, sino fueron entre 4 a 6 integrantes de esa patrulla, ¿sí? Entonces, en ese proceso de sentencia, uno de sus compañeros de armas, en este sentido el señor Amador Vidal Sanbento, más conocido como Ojos de Gato, él menciona el nombre de Daniel Urresti y dice de que él está pasando literalmente piola en el asesinato de Diego Bustíos y que no se le ha contemplado en el juicio y ni como uno de los responsables del asesinato. Ujú. Es ahí que se conoce el nombre de Daniel Urresti. Y es por eso que las investigaciones, se emite esa sentencia, pero no cierra las investigaciones. Se exhorta a que las investigaciones continúen para hallar a los demás responsables. Tan es así que no solamente Daniel Urresti estaba contemplado en el asesinato de mi padre, sino también otro autor, que es Johnny Zapata Acuña, que era conocido como Centurión, pero el señor ya está fallecido. Es por eso que Daniel Urresti va solo a juicio, ¿no? Porque de haber estado vivo este señor, también hubiese estado dentro del proceso. El juicio de Daniel Urresti duró 7 años y él tuvo toda la defensa que ha querido y ha tenido. Entonces, manifestar de que no ha tenido Es un absurdo. debido proceso, de que no ha tenido ¿cómo se dice? De que no se le hace una serie de observaciones, es algo inaudito, algo que no Correcto. tiene fundamento. Porque Además, Daniel Urresti no Charmely, solamente así, sí, te escucho. no, Ujú. termina por favor, continúa, continúa. Sí, lo que quiero dejar es en claro de que Daniel Urresti, que fue mencionado por su compañero de armas, también este testimonio cobra fuerza porque el caso de mi padre tiene testigos, o sea, el asesinato de mi padre tiene testigos, Correcto. que en su momento fueron amedrentados, fueron detenidos, fueron amenazados y muchos de ellos callaron, como fue el caso de la señora Isabel Rodríguez Chipana,
Sí. que acusa a Daniel Urresti de haber participado en el asesinato de mi padre. Esto Entonces, fueron varios elementos que se han contemplado en juicio y que en función a eso se ha determinado su responsabilidad. Esto que mencionas es muy importante y antes de entrar un poco a lo indignante que resulta que sea la Defensoría la que presenta este pedido, y es que dentro de los argumentos que da la Defensoría es que se estaría vulnerando el debido proceso, como tú bien dijiste, un proceso que ha sido suficientemente largo. Me van a decir que el debido proceso es más de 7 años con idas y vueltas y dentro Así del es. core de lo que supuestamente argumenta la Defensoría es que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada al realizarse dos juicios por los mismos hechos. ¿Qué es lo que en breve señalan, no? Ya se juzgó este hecho, ya se encontró a quien fue el autor material, a quien, digamos, disparó, a quien apretó el gatillo y disparó. Ya fue condenada esta persona. ¿Por qué están juzgando a Daniel Urresti si ya encontraron un culpable? Bueno, es porque precisamente esa persona que fue hallada culpable es quien señaló directamente a Daniel Urresti como autor intelectual, que dijo, esto no fue solamente algo de dos personas, como tú bien decías, vino de un comando militar organizado que recibía órdenes y que quien en ese momento participaba dentro de la inteligencia y tenía un cargo importante, Daniel Urresti. Fue precisamente Amador Vidal Sanbento quien afirmó que Urresti participó y estuvo involucrado de manera directa en el asesinato de tu padre, Hugo Bustíos. Es indignante, Charmely, que sea la Defensoría del Pueblo. ¿De qué estamos hablando? De una entidad autónoma que se supone defiende a ciudadanos, incluso ante violencia ejercida por el Estado, y que piensa que dentro de sus trabajos, sus labores, puede tomarse la atribución de ejercer defensa de un político que tiene defensa particular. Resulta indignante porque además la Defensoría la sostenemos todos nosotros los ciudadanos. Eso demuestra el deterioro moral en que estamos nosotros viviendo actualmente en el país, de verdad. Eso es algo que a veces uno no sale del asombro de todas las cosas que se están suscitando, ¿no? O sea, prácticamente se premia el delito, se ampara la impunidad, se busca crear amnistías o leyes a favor de militares que han incurrido en crímenes. Ahora sale el mal llamado defensor del pueblo y ese tipo de situaciones, de verdad, uno no puede estar, como se dice, con la cabeza baja o con la cabeza inclinada porque es indignante. Yo pienso de que este tipo de situaciones frente a este tipo de atropellos hay que seguir levantando nuestra voz y denunciando estos hechos irregulares que vulneran claramente nuestros derechos, ¿no? Entonces, de verdad, la Defensoría del Pueblo ya fue como que se dice ya ni sé cómo calificar esto porque de verdad rebasa todo entendimiento, toda comprensión, es indignante, es algo vergonzoso, ¿no? Y además que jurídicamente se ha demostrado la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, ya tiene una sentencia y voy a poner en contexto. En el juicio contra Daniel Urresti empezó un 17 de julio del 2015, ¿sí? Fue un hecho que fue bastante difícil, solamente el comienzo. No hay que olvidar de que Daniel Urresti llegó con una portátil a la sala penal y agredieron a mi madre, no me agredieron a mí, nos arrancharon los afiches de mi padre. O sea, un derecho legítimo de lo que es nuestro reclamo por justicia, ¿sí? Entonces, desde un primer momento, Daniel Urresti fue un personaje hostil, cuya hostilidad siguió persistiendo a lo largo del juicio. La primera sentencia que él lo absuelve de una manera vergonzosa, que fue el 4 de octubre del 2017, nosotros lo apelamos esa sentencia, perdón, en el 2018 apelamos esa sentencia y la Corte Suprema de Justicia anuló esa absolución y ordena un nuevo juicio. Este nuevo juicio es que termina con una sentencia el 12 de abril de 2023, que lo sentencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de
¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es esa duda que argumenta este señor Gutiérrez? O sea, ¿cuál es? O Claro, sea, hay que tener un poquito de sentido común y criterio para tú argumentar las sandeces que tú argumentas en ese documento, claro. ¿no? Y La- es ofensivo, es totalmente ofensivo que uno lee y de verdad honestamente no haya ni cómo, o sea, es la vergüenza total y absoluta. la O sea, de Defensoría verdad. es una Ujú. entidad que fue creada precisamente para fiscalizar la manera en que otras entidades también se comportaban en torno a necesidades ciudadanas, a casos de violaciones de derechos humanos. En las buenas épocas de la Defensoría del Pueblo, recordamos a defensores que estaban siempre a favor de los derechos humanos tal y como su labor les llama o como corresponde el cargo que Así ocupan, es. ¿no? Sobre todo en un contexto, en el contexto peruano, en el que durante los años de violencia se cometieron tantos abusos y siempre a favor de que haya justicia, reparación y verdad para tantas familias que durante años han estado buscando justicia por las personas que les fueron arrebatadas y asesinadas. Y por eso es que es muy doloroso ver a la Defensoría ejercer ahora este papel de defensora de una persona que ya ha sido sentenciada, a quien ya jurídicamente se le ha podido comprobar responsabilidad en el asesinato extrajudicial de un periodista que solamente estaba ejerciendo su labor. Es, reitero, estás Mm. completamente de acuerdo contigo, no encuentro otra palabra que no sea indignante. Ahí está el petitorio, dice, Así es. solicitamos al Tribunal Constitucional nuestra intervención en el presente caso. O sea, quiere ser incluido, ¿no? Para Ujú. fiscalizar algo que ya ha sido sentenciado. Como si a la Defensoría le faltaran casos por fiscalizar, como Así si no es. hubiera suficientes necesidades en nuestro país Ujú. para que tuvieran que preocuparse en algo ya juzgado. Así es. Así Eh, es, de verdad. Eh, Honestamente, este tipo de situaciones hay que de verdad denunciar este tipo de abuso, este tipo de atropellos, porque no puede ser de verdad concebible este tipo de abusos, este tipo de intromisiones, este tipo de vulneración de derechos, porque realmente revictimiza, correcto. es hostil. Y a nosotros como familia, de verdad, pedimos eso, el respeto, porque no han sido 2 años, 3 años, han sido 34 años de lucha incansable por hallar justicia. De esos 34 años, mi madre, 27 años ha sido la cara visible. Sí. Mi madre, el 27 de octubre, cumplió 9 años de su fallecimiento. Ujú. Mi madre se fue sin hallar justicia. A nosotros, sus hijos, fue que tocó seguir esa lucha. Porque al asesinar a mi padre de la manera más cruel, porque a veces se olvidan ese tipo de situaciones, ¿no? Mi padre no solamente fue baleado, mi padre recibió un explosivo que destrozó gran parte de su cuerpo, realmente, o sea, y fue tan traumático porque en la mañana habíamos desayunado nosotros con mi padre y en horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde, lo teníamos en un frío ataúd. Solamente les pido que visualicen eso, qué significa para una familia esa situación tan dolorosa y traumática, y cómo pretendían o pretenden que uno cae ante semejante crimen, ante semejante asesinato. Literalmente nos destruyeron nuestro proyecto de vida y sin embargo nosotros hemos salido adelante con mucha dignidad. Y los Correcto, derechos Germane. no es algo que nos son dádivas, no, Manuela, son derechos irrenunciables y que hay que lucharlos por eso, porque no nos están haciendo un favor al darnos justicia, no. Es un reclamo que nosotros tenemos como familia y que aún hay muchos casos que todavía permanecen en la impunidad. Entonces, eso es lo que más dolor y posiblemente muchos casos queden en la total impunidad. ¿Hasta Correcto. dónde más impunidad? O sea, es algo que, y la impunidad es algo tan perverso
tan perverso que prácticamente te coloca en un perverso empate, ¿no? Donde da igual ser víctima que victimario. Sí, tal cual. Imagínate tú ese empate, ¿no? En un país como el nuestro que dice ser democrático y que está a puertas a nuevas elecciones presidenciales. Lo peor es que el defensor lo sabe, porque incluso, justo lo que tú mencionabas sobre la maldad, ¿no? E incluso dentro de los Eh, argumentos que sostiene es que, ¿por qué dos fueron condenados bajo el término ejercido con gran crueldad? Y a Urresti, porque se le juzga con delito cometido con alevosía. Es decir, reconoce que dentro de este delito no solo hubo la intención del operativo, sino que se ejerció una violencia simbólica sobre el cuerpo de tu padre, ¿no? Y lo tiene claro el defensor, porque lo incluye dentro de los argumentos por los que a través de esta leguleyada se debería, según él, liberar a Daniel Urresti. Es sumamente preocupante saber que las instituciones autónomas del país están tomadas para intereses particulares que además pretenden imponer narrativas que nos ha tardado años luchar por deconstruir. Te envío un fuerte abrazo a ti y a tu familia, Muchas Charmelí. gracias, Sé que no es muy sencillo, amable. además, porque ya la han luchado todo, que cuando por fin encuentras un poco de paz, que esto venga además desde la propia Defensoría es un golpe bajísimo, lo lamento mucho. Cuenten con este espacio siempre para seguir denunciando y estaremos pendientes de cómo se va desarrollando el caso. Muchísimas gracias, Manuela, y muchísimas gracias a todo tu equipo y de verdad al diario La República. Gracias por ser ese espacio, pese a todos los ataques, a toda la campaña de estigmatización que tiene el diario, pero lo más digno es siempre mantenerse de pie y defender y levantar nuestra voz, porque frente a estos abusos no se puede bajar la guardia, no se puede bajar los brazos, simplemente seguiremos adelante porque esto tiene que cambiar. Esto no, el país no puede seguir persistiendo en un clima de caos, de inmoralidad, no, no se puede, porque el país tiene que salir de esa oscuridad en la cual está metida. Muchísimas gracias y a A ti. toda la audiencia, gracias por escuchar con respeto esto, porque se trata de mi padre, no se trata de cualquier persona y es un dolor muy grande que nosotros queremos, quiero que se entienda bien, queremos nosotros cerrar estas heridas, no más atropellos, basta ya. Por supuesto. Gracias, Charmelí. Y para cerrar heridas, entonces se necesita verdad, justicia y reparación.